Buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Un cordial y caluroso saludo para todos ustedes. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia Ambiental. El primero, ya como ustedes saben, fue bastante breve porque era la presentación de la guía didáctica con algunas recomendaciones. Creo que para quienes de pronto no lo han consultado, por error en la sección conferencias, este video quedó mudo. No me percaté. Sin embargo, ya en un momento ustedes van a poder visualizar, posterior a este encuentro sincrónico, van a poder visualizar en la sección no en la sección conferencias, sino en módulos donde aparece encuentros sincrónicos, van a poder visualizar el video con audio, con la calidad ya de audio necesaria para que ustedes puedan consultar el contenido que se abordó en este espacio. Entonces, el propósito ya de este encuentro es abordar el contenido del primer módulo. El primer módulo que está centrado en una introducción para ustedes a qué es la cultura ambiental empresarial. Me presento nuevamente, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos, trader en desarrollo social y para mí es un gusto acompañarlos en esta oportunidad, conocerlos a ustedes, estudiantes del programa de administración de empresas, desde pues mi formación ambiental, que pues realmente es la pasión que yo encontré en mi vida, pues espero poder contribuir a su proceso formativo, así que los invito a que me contacten si tienen alguna pregunta o algún caso específico del cual, digamos, algo que quisieran de pronto una orientación, con gusto me pueden contactar. Entonces, es importante que entendamos cuál es el propósito de esta asignatura, ¿no? O por qué ustedes como como administradores de empresas, están viendo una asignatura que tiene que ver con ambiental, ¿sí? Digamos que es importante entender desde la óptica de la administración de empresas o desde la gerencia de las empresas que los temas ambientales van recobrando o van tomando un papel cada vez más protagónico en las prioridades que se tienen en las empresas. Por lo tanto, los asuntos en materia ambiental, sean problemáticas ambientales o administración eficiente de recursos, pues van a estar siempre de la mano o van a estar muy vinculados cuando en todo lo que compete desde la gerencia en la toma de decisiones. Y no solo en la toma de decisiones, sino a nivel de planeación, incluso a nivel de planeación estratégica. Entonces, pues es importante entender esa relación medio ambiente con la empresa, el por qué se da esta relación y comprender asimismo la importancia de los instrumentos gerenciales que se pueden desarrollar en pro de un desarrollo sostenible y que a su vez van a contribuir con la competitividad de la empresa. Porque si ustedes ven en el entorno o digamos las temáticas actuales, ya por la misma relevancia que ha tomado el tema ambiental, ya es un aspecto que se ve para las empresas a nivel reputacional. O sea, es un aspecto que se analiza siempre a nivel de reputación de la empresa, más aún cuando las comunidades, los consumidores están siendo cada vez más exigentes porque tienen a la mano, tienen a su alcance mayor información respecto a la responsabilidad ambiental de las empresas. Entonces, de ahí la importancia en que ustedes empiecen a tener esa introducción a qué es la cultura ambiental empresarial y a estos instrumentos de gerencia ambiental que presentamos a ustedes en esta asignatura. Bueno, ya entonces con esta breve introducción del propósito de la asignatura, voy a pasar al contenido temático de el encuentro del día de hoy. Entonces, como les decía, pues el propósito es socializar a ustedes esos conceptos desde la percepción ambiental que permita comprender cuáles son esos elementos asociados al desarrollo sostenible en las empresas. Bueno.
De manera general, el contenido temático de esta sesión es conocer pues la estructura como tal de la asignatura en cuanto a su contenido, empezar a abordar algunos temas básicos que pues si bien digamos ustedes están en otro tipo de disciplinas, pues es importante desde la óptica ambiental entender esos elementos ambientales como punto de partida para entender, para abordar esa gerencia ambiental. Entonces tenemos los componentes del medio ambiente, componentes de un ecosistema, algunas definiciones, la clasificación de los recursos naturales y por último vamos a abordar la gestión ambiental empresarial. Seguido de esto, vamos a conocer las actividades evaluables que están programadas dentro del módulo 1 para que ustedes conozcan en qué consisten, cómo se deben desarrollar y pues los términos en cuanto a tiempos límite para presentación de estas actividades. Ya entonces, en la estructura como tal de nuestra asignatura, pues tenemos dos temas principales que son los que se dividen cada uno de los módulos. En el primero, como ya ustedes lo han podido observar, tenemos la introducción a la cultura ambiental empresarial y en el segundo, ya como se los he mencionado, las herramientas e instrumentos de gestión ambiental empresarial. Dentro de esa primera introducción, dentro del módulo 1, tenemos aspectos como la ecología, recursos naturales, contaminación ambiental, desarrollo sostenible y la empresa como tal, esa relación o ese vínculo. Bueno, ya entonces cuando estemos en el segundo módulo, pues vamos a discutir aspectos como la gestión ambiental empresarial, economía ambiental y lo que corresponde a las familias de normas ISO 14000, que son unos estándares internacionales referentes a la gestión ambiental y huellas ambientales. Ya entonces, para iniciar este contenido, es importante que entendamos y seamos conscientes del proceso de degradación del medio ambiente por el cual estamos atravesando. Yo creo que para nadie es un secreto y que pues existen unas serias problemáticas ambientales en la actualidad y que aun cuando nosotros nos movemos de pronto en unas temáticas y unas disciplinas diferentes, como lo es en el caso de ustedes, siempre alrededor vamos a encontrar problemáticas ambientales. ¿Quién no ha identificado un problema ambiental en su entorno? ¿Sí? Esta degradación del medio ambiente pues se da precisamente por como consecuencia de las actividades que desarrolla la humanidad, ¿sí? Por tanto, digamos, cuando nosotros hablamos de esa necesidad de tener un cuidado por el medio ambiente, de empezar a desarrollar acciones o de tener enfoques de cuidado del medio ambiente desde la disciplina donde estamos, pues siempre cuando se habla de ese entorno vamos a tener diferentes componentes en los cuales se puede tener un enfoque de manejo o de cuidado ambiental. Tenemos componentes ecológicos, tenemos los componentes legales, tenemos los componentes educativos, comunitarios, participativos, políticos, empresariales. ¿Pero qué es esto? Componentes ecológicos porque no podemos obviar que existen diferentes relaciones, que en este planeta donde habitamos pues existen organismos vivos de diferente, digamos, de diferente tamaño, pero que las relaciones y los procesos que se dan desde los organismos más pequeños, los organismos más simples, hasta los organismos más evolucionados o los, digamos, como los más dominantes, pues esos procesos ecológicos siempre vamos a tener una relación o un contacto con ellos, ¿no? Un vínculo. Esos procesos ecológicos nos van a brindar a nosotros unos beneficios que son los que nos permiten tener el desarrollo o los hábitos de vida que en este momento tenemos, ¿sí? Puedo hablar, por ejemplo, que el mismo vivir, el poder aprovechar o acceder a un agua de calidad para consumo, el respirar
respirar un aire puro, los bienes y servicios que obtenemos de esos recursos naturales que nos provee el ambiente, gracias a esos procesos ecológicos o procesos naturales que se desarrollan. Asimismo, procesos educativos, porque la educación ambiental es un tema que va transversal a cualquier programa, es decir, no solo desde la gestión ambiental empresarial, sino a nivel educativo, quienes... quienes, por ejemplo, ven otras disciplinas a nivel presencial, pues también tienen conocimiento de esta educación ambiental porque es ese promover una cultura ambiental a nivel de la sociedad para fortalecer o fomentar acciones tanto individuales como colectivas para protección del medio ambiente, digamos como en respuesta a esa deuda que tenemos con el ambiente, ¿no? Procesos comunitarios, porque pues en la misma comunidad pues es necesario, digamos, desarrollar este tipo de procesos y acciones de cuidado del medio ambiente, participativos pues porque se necesita necesariamente de la participación de quienes están en ese entorno donde se van a trabajar esos enfoques, político porque tenemos normas, tenemos reglamentaciones y Colombia es un país que en aspectos normativos pues es bastante, tiene bastantes normas, puede que de pronto no se hagan a todas seguimiento en el mismo nivel, pero digamos que en especificaciones, en requisitos normativos, créanme que hay algunos temas que incluso somos pioneros en Latinoamérica. Por ejemplo, cuando hablamos de la política de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAEs, que eso se generan en cualquier actividad, desde nuestros hogares, con los electrodomésticos, en las oficinas, con todos los equipos de cómputo, todas las herramientas tecnológicas que nosotros empleamos, pues digamos que al hablar de ya contar con un sistema de gestión post-consumo, es decir, de cómo gestiono responsablemente esos residuos después de ese consumo a partir de ese marco normativo que se forma y de una política, pues es bueno ver que Colombia, por ejemplo, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, pues ya cuenta con esos instrumentos y ya cuenta con unas estrategias que ya se han implementado y que pues están dando resultados en cuanto a esa correcta gestión de ese tipo de residuos. Esto a modo de ejemplo. Y a nivel empresarial, pues por la misma, tanto la responsabilidad de las empresas como el compromiso y podríamos hablar como su causa ambiental, su deber ser, su propósito. O sea, que digamos todos esos elementos de tipo ambiental que vienen a tocar a la empresa, sea de forma vinculante u obligatoria por los requisitos normativos que debe cumplir o porque hace parte ya de la filosofía misma de responsabilidad ambiental e incluso responsabilidad social de la empresa. Entonces, de ahí la importancia de todos estos elementos o componentes. Y bueno, digamos que ya hemos hablado de medio ambiente, pero no lo hemos definido. Podemos encontrar diferentes definiciones de medio ambiente, pero realmente el medio ambiente no solo es el bosque o la reserva forestal o la montaña, los cerros orientales en Bogotá o una sabana. Digamos que el medio ambiente es realmente el entorno donde nos encontramos, donde vivimos todos, es decir, es donde desarrollamos todas las actividades que hacemos, ¿sí? Y pues digamos que este medio ambiente es importante entender que tiene como esos componentes de los que estábamos hablando antes, porque no solo son los árboles, el aire, los recursos naturales, los recursos, digamos, el espacio donde nos encontramos, sino las mismas relaciones e interacciones que se dan en él. En una ciudad también está un medio ambiente, también hay procesos ecológicos, también hay biodiversidad de menor cantidad o de menor calidad, pero o sea, está ahí presente. Entonces, por eso debemos, digamos, siempre tener presente que el medio ambiente es ese entorno, aun cuando estemos en espacios o ambientes artificializados como lo son las ciudades o si estamos hablando de una empresa puntual, podría ser. Bueno, ya digamos que entendiendo la definición de medio ambiente, eh, tenemos que
comprender que existen diferentes componentes del medio ambiente. Los componentes los podemos agrupar a nivel biótico y abiótico. Componentes biótico, pues hace alusión a los organismos vivos, a la vida como tal, es decir, los animales, las plantas, bacterias, hongos, virus, las personas, o sea, toda la vida que habita en este planeta, desde la célula más simple, el microorganismo más simple, hasta el ser o el organismo más desarrollado. Asimismo, pues está ese componente abiótico. Componente abiótico, pues es lo que está en ese entorno, pero es inanimado, ¿sí? Nosotros vemos que hay diferentes organismos vivos que interactúan entre sí, pero también esos organismos tienen interacción con esos componentes inertes o abióticos. Entonces tenemos, por ejemplo, la hidrosfera, que hace relación al agua, la atmósfera, el aire, la litosfera, que es la tierra, el suelo. Entonces, todos estos componentes son esos espacios donde se dan esas interacciones y con quienes se da esas interacciones, porque todos tenemos una interacción, digamos, o una relación con el agua, sea a través, por ejemplo, de la lluvia o los animales que viven en un ecosistema acuático. El aire, pues, ni qué hablar, porque pues nosotros estamos respirando permanentemente. Y la litosfera como ese medio de soporte de suelo, como recurso, como fuente de alimento, entonces, o como fuente también o elemento para soporte para poder degradar los residuos orgánicos que nosotros estamos generando gracias al aprovechamiento de o al provecho de los alimentos que nos provee esa tierra. Entonces, todas estas interacciones es lo que da esa relación sistémica de un ecosistema, de esa relación de los diferentes organismos y de cómo interactúan y que existen relaciones de simbiosis o de competencia, que existe una cadena trófica, o sea, todas esas relaciones de procesos naturales que se dan, pues están acá. Y pues no podemos dejar a un lado el aspecto social porque pues también nosotros hacemos parte de este componente, pero aún así, digamos, cuando estamos hablando de aspectos ambientales, pues a veces hablamos de un componente socioeconómico, ¿sí? Desde cómo nosotros interactuamos con estos otros dos componentes. Y bueno, en el material de estudio ustedes van a encontrar, digamos, como esas descripciones de elementos básicos o definiciones o conceptos que son básicos para entender precisamente estas relaciones o la importancia de los elementos ambientales en el marco del desarrollo de una empresa. Y pues para esto entonces tenemos que entender qué es la ecología. La ecología, pues realmente, pues es como, es una ciencia porque, pues digamos, por todo lo que el conocimiento o digamos que se ha generado a partir de método científico, pero esta ciencia estudia precisamente lo que estábamos hablando ahora, esas relaciones entre los seres vivos y el entorno. ¿Sí? ¿Cómo lo estudia? A partir de observaciones, interpretaciones, de tomas de datos, de análisis de muestras, pero en lo que sí se centra esta ciencia es estudiar cómo se dan esos sistemas ecológicos o ecosistemas, cómo se dan esas relaciones y cómo se construyen precisamente las comunidades de seres vivos para que se den esos procesos vitales que hacen parte de los ciclos o procesos naturales que se dan en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, se analizan precisamente esos factores físicos que predominan en el ambiente y que pues permite que se den esos procesos vitales por la misma interacción entre los diferentes organismos. Para esto entonces tenemos que entender cuáles son los componentes de un ecosistema. El ecosistema entonces es ese entorno donde hay elementos u organismos, seres vivos que hacen parte de ese componente biótico y también de ese componente abiótico y que se analiza precisamente toda esa interrelación o relacionamiento que se da entre cada uno de esos personajes, por decirlo así, que habitan ahí. Tenemos entonces que los componentes básicos que integran un ecosistema están clasificados como
productores, consumidores y, digamos, descomponedores. Los productores, pues, son realmente los organismos como la vegetación, o sea, constituidos principalmente por la vegetación, los que a partir de la fotosíntesis generan esa biomasa o esa estructura que es aprovechada como fuente de energía y fuente de carbono para otros organismos. Tenemos los consumidores de primer orden y de segundo orden, entonces el consumidor de primer orden como un insecto, o una mariposa, entonces que puede hacer provecho de estos organismos productores. El de segundo orden, pues es quien, vemos aquí la relación básicamente de la cadena trófica, ¿sí? Entonces, según su posición o su jerarquía, pues el ratón, digamos, hace provecho de ese consumidor de primer orden y por eso se convierte en consumidor de segundo orden. Tenemos el consumidor de tercer orden, pues en esta misma escala de cadena trófica y hasta, digamos, el organismo o el consumidor de cuarto orden. Pero, ¿qué pasa? Digamos que el hombre realmente ya es un consumidor que es calificado como superdepredador. ¿Por qué? Porque la posición que se ha ganado en esa cadena trófica es de alto orden. Es decir, o sea, como nosotros hacemos provecho precisamente tanto de los productores como de los consumidores de primer orden, como los de segundo, tercero y así sucesivamente, entonces, pues por eso es que tiene esta categoría. Y ya finalmente tenemos a los microorganismos descomponedores. Entonces, todos esos microorganismos que están a nivel de suelo que permite que tanto estos productores como cualquier organismo en el momento en el que pues ya muere, termina su ciclo de vida, es todo su estructura como tal de lo que compone y hace ese organismo, pues es retornado al medio o es transformado de forma que pueda estar, digamos, como esas proteínas, nutrientes que sean aprovechables nuevamente para esos productores y asimismo pues que se dé este ciclo. Ya entonces, ahora pasamos a lo que es la clasificación de los recursos naturales. Los recursos naturales entonces son precisamente toda esos, bueno, por llamarlos recursos de forma redundante, pero esa fuente de insumos, materia prima o bienes que son aprovechados o que nos provee el entorno donde nos encontramos. Existen diferentes clasificaciones de los recursos naturales. Digamos que tal vez según la perspectiva desde la que yo esté analizando los recursos, pues asimismo puedo clasificarlos. Por ejemplo, según la fuente u origen, pues tenemos los recursos que son de tipo biótico o abiótico, pues ya entendiendo cuáles son los componentes bióticos y abióticos, pues ya podemos identificarlos fácilmente. Biótico porque pues es la biosfera, la materia viva, las plantas, los animales, los microorganismos, ¿sí? Los combustibles fósiles, pues carbón y petróleo provienen también de esos compuestos bióticos, aunque han pasado miles de años para que lleguen a transformarse a lo que son en este momento, ¿sí? Pero también son, desde esta perspectiva, pues también son considerados bióticos. Abiótico, pues no tiene relación con la materia orgánica y pues sería el suelo, el agua, el aire, los minerales, metales, entre otros. Tenemos también según su capacidad de renovación. Entonces, ustedes también habrán escuchado los recursos renovables y no renovables. Cuando nosotros hablamos de recursos renovables, digamos que es como se hace referencia a que ese recurso tiene una capacidad de regeneración en el tiempo que nos permite continuar aprovechándolo y por tanto no es que sea infinito, pero podemos acceder a él de forma permanente porque por su mismo desarrollo. Entonces,
Hablamos de un ejemplo, los peces, ¿sí? Respetando, digamos, los ciclos de desarrollo de los peces, podemos siempre sacar provecho de este recurso biótico como fuente de alimento. Los árboles, pues por su mismo desarrollo a través de la fotosíntesis y que asimismo pues se pueda dar una siembra y se pueda planificar cómo es ese aprovechamiento forestal. La luz solar, que esa pues sí es infinita en disponibilidad, el viento de igual forma. Por eso es que los llamamos renovables, porque digamos que su permanencia en el tiempo, a pesar de que los estamos aprovechando, pues digamos, sin dar a entender que sean infinitos, pues se van a estar renovando permanentemente por los procesos naturales. No renovables, pues ya entonces son los que no se pueden regenerar de forma natural, ¿sí? Por lo menos en esa escala de tiempo humana. Entonces ya una generación no alcanza para que se pueda regenerar o renovar ese recurso. ¿Cuáles son esos recursos? Entonces, el petróleo, materiales pétreos, la arena, digamos como el material mineral que obtenemos de las montañas, del suelo, el petróleo, el gas natural. Entonces, este tipo de recursos pues son realmente finitos en épocas, en generaciones como tales donde se estén aprovechando. Tenemos según el estado de desarrollo. Entonces, los recursos podemos hablarlos como potenciales, actuales o de reserva. Potenciales son los que, digamos, yo puedo identificar en un territorio y que puede ser proyectado su aprovechamiento en el futuro, ¿sí? El mejor ejemplo es el petróleo, ¿no? Porque digamos que el petróleo, pueden haber yacimientos o depósitos de petróleo, pero pues digamos que ya según pues, bueno, quienes saben de esa disciplina, pues según esos criterios y planificaciones de quienes desarrollan la actividad petrolera, pues estiman cuándo se proyecta y con qué tipo de tecnología se puede acceder a ese recurso que siga siendo, pues por eso es que se llama potencial. Actual, pues es lo que estamos aprovechando en este momento, ¿sí? Digamos que ese actual, pues es el recurso que está disponible en tiempo presente y en espacio, ¿sí? Y que pues los costos y las tecnologías nos permiten sacar provecho de esos en este momento. Y reserva entonces es lo que, digamos, lo que se reconoce, se identifica que está ahí, pero por decisión a manera, digamos, de rentabilidad, de proyección, de producción, pues es un recurso que se define como destinado para futuro, o sea, que se proyecta en muchos años sacar provecho de este, pero se tiene claro que se cuenta con la tecnología y digamos que técnica y económicamente pues es viable desde ya hacer ese aprovechamiento, pero la decisión se posterga para dejarlo como reserva. Bueno, otro aspecto importante para entender son las propiedades de los ecosistemas. Resulta que los ecosistemas, al tener esas relaciones de esos procesos ecológicos, procesos naturales, pues digamos que tienen unas características propias de las mismas relaciones, no solo de los organismos, sino de esos procesos naturales que se dan ahí. Entonces, las actividades como tal que generen un impacto, cuando nosotros hablamos de impactos ambientales, hablamos es de, hacemos referencia a perturbaciones que se dan en ese entorno. Cuando yo tengo una perturbación de ese entorno, estoy afectando un ecosistema porque estoy, digamos, ocasionando una característica, una propiedad o una situación, o estoy depositando algo que no es propio de ese ecosistema, ¿sí? Frente a esto, los ecosistemas tienen unas propiedades para, como respuesta contraria o respuesta opuesta a esa perturbación. Y son estas tres que tenemos acá: estabilidad, resiliencia y resistencia. Estabilidad, pues es la capacidad del ecosistema para recuperarse y volver a su configuración original tras una perturbación. Entonces, digamos que una perturbación de un ruido fuerte, pues va a hacer que realmente pues perturba de pronto los organismos que estén ahí, pero puede retornar fácilmente a su configuración original y no ser alterado o tener repercusiones. Resiliencias es un término que usamos mucho a nivel social
social, pero la comprensión de este término es igual. Es la medida, es qué tan rápido el ecosistema puede volver a su estado anterior después de esa perturbación, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de personas resilientes, que por ejemplo una comunidad resiliente que es víctima de, no sé, un desastre natural o de una tragedia de tipo social, de tipo económico, digamos que una vez impactada esa sociedad, pues la capacidad de esa comunidad o de esa sociedad de recuperarse de esa situación, podríamos entenderlo tal vez como lo ha ocurrido con el COVID, digamos, en este momento, pues qué tan rápido se pueda recuperar es lo que va a hablar de ese ecosistema o de comunidad, como quieran entenderlo, para a modo comparativo, qué tan rápido pueden recuperarse de esa perturbación que han sufrido. Eh, resistencia. Resistencia es qué tanta perturbación puede absorber el ecosistema. O sea, si es una perturbación muy fuerte, muy intensa, pues hay ecosistemas que entre ecosistemas que sean altamente sensibles, digamos que van a ser menos resistentes a esa perturbación, de pronto otros ecosistemas que tengan menos sensibilidad de tipo ambiental frente a un tipo de perturbación, pues va a permitir que pueda soportar una cierta cantidad de ese impacto antes de que cambie las propiedades mismas de su ecosistema o de los procesos que se desarrollan allí. Bueno, ya entonces, ya entendiendo estas temáticas, es bueno hablar un poco del diagrama de análisis causa-efecto. Este tema también ustedes lo van a encontrar en el material de estudio. ¿Y por qué nosotros hablamos? De pronto ustedes ya en administración ya han visto este esquema de la espina de pescado, porque es una herramienta o un instrumento para análisis de problemas. Digamos que se usa en muchas disciplinas. ¿Cómo lo podemos analizar? O sea, ¿cómo podemos emplearlo o cuál es su aplicabilidad en el tema o en la dimensión ambiental? Realmente esta herramienta nos permite también hacer un diagnóstico de problemas ambientales, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, la espina de pescado pues tiene una línea central donde yo voy identificando causas, ¿sí? Causas específicas de esa problemática y tengo un problema central que digamos que es la consecuencia o el efecto de todas estas causas que he identificado. Tenemos aquí el ejemplo de la erosión. Yo puedo hablar de la tabla de árboles, la agricultura, los diferentes usos de suelo que se hagan de forma insostenible, actividades que se desarrollen donde no se deben desarrollar, el uso de fertilizantes de manera descontrolada, el consumo de agua o digamos como la calidad del aire, la ganadería. Todos estos aspectos o todas estas son las causas de los factores que degradan el suelo y provocan erosión del suelo, ¿sí? Entonces, yo puedo analizar una problemática específica y puedo entender las causas de esto a través de este esquema. Bueno, hay otra cosa que quisiera mencionar respecto a esto y es que em, digamos que este diagrama causa-efecto nos debe proveer una visión integral, es decir, yo no me debo limitar a una temática o a un campo específico, ¿sí? Yo puedo ver diferentes elementos que interaccionan o no interaccionan, pero que aportan o contribuyen a a esa causa. Es decir, yo puedo relacionar o hablar, si me centro en agricultura, yo puedo decir, bueno, agricultura también el uso de suelo, pues para agricultura es otra relación. Para la agricultura yo tengo que desarrollar tala de árboles, tengo que usar fertilizantes, el consumo de agua, pero la ganadería, por ejemplo, sería otra actividad independiente. Entonces, el propósito de este esquema es ver las causas de forma integral, por lo tanto, digamos que es importante ampliar el panorama que tengamos cuando nosotros analizamos una problemática ambiental. Por ejemplo, pueden verse también aspectos de tipo social, a manera de ejemplo para que ustedes, digamos que no limiten o no sesguen ese análisis en un esquema, en un diagrama de causa-efecto.
Y acá tenemos un ejemplo de las problemáticas de contaminación ambiental. Digamos que aquí tenemos las principales problemáticas de contaminación ambiental para poder contextualizarlos a ustedes en cuanto a los diferentes problemas ambientales que aquejan la humanidad, las ciudades, las comunidades, como ustedes quieran entenderlo. Tenemos diferentes problemas. Tenemos cambio climático, tenemos erosión del suelo, tenemos desertificación, reducción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua que se da por específicamente como eutroficación o eutrofización, entre otros. Todos estos problemas pues deben tener una causa y tiene también unas consecuencias, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden evidenciar que como causa del cambio climático, pues tenemos que nosotros hemos hecho provecho o combustión hemos quemado combustibles fósiles durante siglos y todas esas emisiones de los combustibles fósiles que contienen óxido de nitrógeno, de nitroso, metano, las actividades como el uso de aerosoles, todo eso ha contribuido a la problemática de cambio climático. Asimismo, ¿qué ha tenido como efecto este cambio climático? Cambio climático debemos entenderlo como ese calentamiento o ese incremento en la temperatura, digamos, bueno, desde el calentamiento global, pero el cambio climático a nivel temporal es que los procesos climáticos se intensifiquen no solo en el nivel o la intensidad del evento, sino también en el tiempo. Es decir, procesos que antes eran muy estacionarios, muy propios de una época, de pronto ya se presentan, se empiezan a presentar en otras épocas y son más amplios o digamos, podemos hablar de una sequía más amplia de lo usual, digamos, en esos procesos climáticos o una época de lluvias más fuerte de lo común. Efectos, entonces, tenemos como por ejemplo el incremento de la temperatura global, como ya lo mencioné, la reducción de los glaciales, los cambios en biodiversidad, porque pues todos estos, tanto la contaminación como el incremento de la temperatura afecta a la biodiversidad y la modificación del régimen de precipitaciones. Eh, Tenemos la erosión del suelo, que pues ya lo vimos un poco en el diagrama causa-efecto. Entonces tenemos actividades como que lo causan, como la ganadería, agricultura intensiva, el sobrepastoreo, tala de árboles, los desarrollos urbanos, y todo esto tiene como consecuencia pérdida de biodiversidad, la capa fértil del suelo, reducción en la producción. eh, em, y tenemos también la desertificación. Desertificación y erosión del suelo, digamos que son uno de los procesos más importantes de degradación ambiental de los suelos en Colombia, ¿sí? Desertificación ya es el nivel, es el más alto, es como el que puede ser incluso hasta irreversible o la recuperación de de un impacto como estos, pues es mucho más difícil de retornar a su condición inicial. ¿Qué ha ocasionado la desertificación? Causas: expansión de cultivos, el pastoreo, explotación maderera, tecnologías inapropiadas para el desarrollo de estas actividades. Y pues la desertificación ocasiona la pérdida esa fuente de recursos, de sustento para las comunidades y asimismo la pérdida de la resiliencia del ecosistema. Si recordamos la definición de resiliencia, esa capacidad de retornar a su condición inicial, pues por eso es que yo les decía inicialmente que la desertificación puede llegar, ya es como el nivel más alto de deterioro que se pueda dar y que muchas veces puede llegar incluso a ser irreversible. Entonces sería baja resiliencia o nula. Tenemos la reducción de la capa de ozono. La causa principal pues son el uso de los compuestos clorofluorocarbonados y otras sustancias nocivas, principalmente digamos en el uso de aerosoles y en algunos procesos industriales que se usan. Como consecuencia pues la destrucción de la capa de ozono hace que estemos más expuestos a esa radiación solar, o sea, recibimos de manera más intensa esa radiación solar y esto tiene una consecuencia en el incremento de por ejemplo, problemas de cáncer y problemas de salud, otros problemas de salud por esa misma exposición, digamos, intensa de la radiación solar. Pérdida de biodiversidad.
Esta problemática pues tiene unas de las que ya hemos hablado, unas causas, la agricultura, la ganadería intensiva, el comercio de especies, la demanda elevada de agua, y este y estos y muchos otros elementos pues van a tener como consecuencia que si no tenemos biodiversidad, pues vamos a tener escasez de esos alimentos como tal. Hay riesgo de proliferación de enfermedades, pueden presentarse incluso epidemias porque esos procesos ecológicos de regulación natural pues ya no se dan, y la misma extinción de especies que incluso pueden convertirse en extinciones masivas. Contaminación del agua u eutroficación, pues las actividades como vertimientos incontrolados, que no se tenga ninguna calidad del agua que se está retornando al río, a los cuerpos de agua, vertimientos con altas concentraciones de nutrientes y contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, también las actividades de agricultura que usan fertilizantes de forma descontrolada, por lo cual el suelo no los aprovecha en su totalidad, y por la misma lluvia, el agua descorrentía, es decir, la que drena a través del suelo de las superficies, arrastra todos estos fertilizantes o nutrientes, llegan a los cuerpos de agua y tienen como consecuencia un desequilibrio, digamos, a nivel de los procesos o los ecosistemas, el ecosistema acuático, ¿no? Se puede perder biodiversidad, se reduce la disponibilidad de oxígeno en el cuerpo de agua para que puedan existir otras formas de vida. Y desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos porque pues también la luz no puede acceder a esa agua por, digamos, cuando hay esa eutroficación, lo que hace es que, no sé si tal vez ustedes, por ejemplo, tengan conocimiento de la historia del embalse de Muña, pero digamos que al haber muchos nutrientes, ciertas plantas o algas también empiezan a aprovechar esos nutrientes y empiezan a crecer de forma descontrolada, generándose esos desequilibrios ecológicos, y al crecer en exceso, consumen todo el oxígeno del agua, limitan entonces el acceso a otros organismos para ese oxígeno, y a su vez cubren la superficie del agua y no permiten el paso de la luz. Entonces, otros organismos que también necesitan de la luz, aunque viven en el agua, pues no pueden subsistir. Bueno, ya para terminar las temáticas, quisiera hablar un poco de gerencia ambiental empresarial. Eh, Primero, bueno, nosotros vamos a hablar de gestión ambiental ya de forma más específica en el segundo módulo. Sin embargo, es importante que desde ya empecemos a entender ese vínculo y esa relación empresa-medio ambiente, ¿sí? La gestión ambiental, sea desde la empresa o sea desde donde se esté gestionando de un proyecto o de a nivel, digamos, de gobierno, digamos que la gestión ambiental es cualquier proceso que esté orientado a dar solución o a prevenir o a mitigar los efectos o los problemas de tipo ambientales que se logran, que ocurren en una actividad específica y que permitan lograr un desarrollo sostenible. Ya entendiendo el concepto de gestión ambiental, pues la gerencia ambiental empresarial lo que busca es precisamente, digamos, como esa implementación de la gestión ambiental, ¿sí? Es decir, son las acciones encaminadas a preservar el ambiente como parte de esa responsabilidad ambiental y social de una empresa. Dentro de las acciones que toma la empresa, digamos, dentro de esta gestión ambiental, pues está el que la empresa reconozca cuál es la actividad que desarrolla, cuáles son los insumos o los recursos que saca provecho, cuáles son los impactos o los residuos o emisiones o vertimientos que genera, y asimismo empiece a identificar qué estrategias puede desarrollar, que es lo que vamos a ver en el segundo módulo, para generar menos residuos, para identificar de pronto materias primas o insumos que pueda yo reemplazar, que tengan un impacto que menos nocivo para la sociedad y los ecosistemas, que se entienda cuál es la responsabilidad de una empresa como productor de un bien que consume la sociedad, porque pues hay una responsabilidad frente a lo que se está entregando al consumidor, que busque también estrategias para prevenir la contaminación de los ecosistemas y que se incremente esa eficiencia en el manejo de los recursos naturales, es decir, hacer un proceso ecoeficiente.
Pero entonces, pues de pronto ustedes dirán, bueno, en la empresa lo hace el gestor ambiental o el encargado del departamento de gestión ambiental y pues digamos como que la gerencia delega esa responsabilidad y ya. Resulta que desde la gerencia la visión de sostenibilidad debe ser clave, o sea, es básica para que se pueda, digamos, desarrollar precisamente esa gerencia ambiental y que se logre la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad, debemos partir de qué es sostenibilidad o desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que se da en tres dimensiones, en la dimensión ambiental, social y económica. Si yo tengo un desarrollo económico, pero no estoy garantizando un desarrollo ambiental o desarrollo social, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, lo que busca la sostenibilidad o desde el desarrollo sostenible, lo que se busca es garantizar esa permanencia y calidad de los recursos, bienes y servicios en el tiempo y en el espacio, ¿sí? De esta forma ya pues podemos entender cómo estos elementos que se deben identificar, digamos, en el actuar de la empresa que mencionamos acá, deben estar en pro de garantizar ese futuro, sea inmediato o sea un futuro ya para las nuevas generaciones, las generaciones que vienen en camino. Puedo hablar un ejemplo específico si hablamos de una fábrica de papas, llamemos Papas Margarita o la empresa que ustedes quieran llamar. La empresa debe mirar que, digamos, debe orientarse en esa gestión social que anime, digamos, digamos, que motive, digamos, y se busque esa contribución y crecimiento de esa sociedad, sea la sociedad no solo los empleados, sino la comunidad donde desarrolla las actividades. Y pues obviamente necesita un desarrollo a nivel económico, pues porque la sostenibilidad de la empresa, si no tiene los recursos, pues no va a ser, digamos, no va a ser perdurable en el futuro o en el tiempo más bien. Y a nivel ambiental, pues no se puede negar la importancia de dónde provee su materia prima principal, ¿sí? De los cultivos, ¿sí? De esos suelos, de esos terrenos agrícolas donde, que le proveen ese insumo que es transformado en ese producto de consumo masivo, ¿sí? Entonces, el desarrollo sostenible debe involucrar esas estrategias que le permitan, que aseguren esa disponibilidad de los recursos en el tiempo para asimismo garantizar el desarrollo y la perdurabilidad del negocio y el éxito del negocio. Entonces, el rol de la gerencia no solo es en identificar o en ver cómo se hace sostenible su actividad, ¿sí? Hablando ya entonces de las tres dimensiones, y los aspectos ambientales no solo son a nivel operativo o directivo, digamos como delegándolo al Departamento de Gestión Ambiental, sino que vienen desde la misma planeación, desde la misma planificación de la empresa. Es decir, yo puedo hablar de una planeación ambiental, ¿sí? A nivel de departamento de gestión ambiental, pero a nivel estratégico, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, los elementos de interés ambiental deben estar incorporados en la misma planeación estratégica de la empresa, porque hace parte de la toma de decisiones que debe tomar la empresa para asegurar la perdurabilidad, la utilidad y el éxito de su negocio en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto, digamos que la planeación estratégica pues va a permitir tener esa visión de desempeño ambiental corporativo, ¿sí? Ya se incorpora ese elemento ambiental en el desempeño de la empresa. También pues la gestión entonces va a ser desde ese día a día, la gestión ambiental cotidiana, podríamos llamarla. Puede también establecerse cuáles son esas líneas de trabajo o también a nivel de investigación y desarrollo. Y también no podemos dejar a un lado la parte cultural, ¿sí? O sea, como las personas como tal que hacen parte de esa empresa y grupos de interés en general. Entonces, es importante el rol de la gerencia para ese lineamiento y que se promueva y se desarrolle, sobre todo se geste una cultura ambiental en la organización. Es decir, que la empresa dentro de su propósito central, digamos dentro de esos
ese deber ser de la empresa, la responsabilidad ambiental pues tenga un papel o una posición de igual importancia que pues los otros intereses o propósitos que tenga la organización. Bueno, apreciados estudiosos, ya entonces con esto damos cierre al contenido temático, pero quisiera mostrarles este último esquema evolutivo de cómo ha evolucionado el modo de pensar de las empresas pues acerca del medio ambiente. ¿Sí? Este no es una fuente muy reciente, pero realmente muestra cómo ha evolucionado el comportamiento o el actuar de la empresa frente a a la importancia de el proteger o el cuidar el ambiente desde la actividad que desarrolla. Porque hay muchos años atrás, digamos que simplemente las empresas se encargaban o se dedicaban a transformar los productos, sacar provecho de donde se instalaba la empresa, hacer provecho de los recursos naturales para transformarlos en bienes y servicios, descargar, digamos que esas responsabilidades ambientales, esos costos ambientales de los impactos o la contaminación que genera, pues se dejaba en el terreno o en la comunidad donde se desarrollaba la actividad y simplemente el pasivo ambiental pues se carga o la problemática ambiental se carga a ese ambiente o a esa sociedad que está, digamos, en esa área de influencia. Entonces, la empresa realmente pues no era consciente, ya empezó empezaron a gestarse normativas que ya, digamos, el Código de Recursos Naturales, que ya empieza a generar esa responsabilidad del actuar desde cualquier, digamos, desde cualquier rol, incluyendo las empresas, en cuanto a la responsabilidad del uso responsable de los recursos de los que saca provecho y su responsabilidad en la contaminación o los residuos que se generan. Pero podríamos entender que al inicio, pues las empresas no estaban preparadas, ¿sí? Y realmente pues, se daban frente a las normativas que iban saliendo, pues se generaba un incumplimiento y se seguían generando los residuos de la contaminación. Evolutivamente se empezaron a identificar oportunidades para las empresas, o sea, o las empresas empezaron a identificar oportunidades en este proceso de madurez. Ya la empresa entonces empieza a tornar, digamos, de forma reactiva, porque hay un mayor seguimiento de ese cumplimiento normativo, ¿sí? Pero es como controlar, bueno, estoy haciendo este vertimiento, entonces, pues bueno, miremos como una planta de tratamiento para poder controlarlo, como para poder cumplir, pero ya porque la autoridad ambiental está supervisándome y si no, entonces me ponen, digamos, sanción. Ya posteriormente es a modo preventivo, porque ya desde la misma formulación o gestión de los proyectos ya se identifica o se hace ese reconocimiento de cómo es el proceso, de cuáles son los insumos que se emplean, cómo se transforman, cuáles son los flujos de salida, sea no solo el producto, sino los impactos que se ocasionan. Y pues entonces este sistema o este enfoque preventivo hace que se empiecen a implementar estrategias que ya ustedes de pronto en el segundo módulo las podrán entender mejor. Pero entonces tenemos estrategias como la producción más limpia, la reducción de costos, para reducción de costos, los sistemas de gestión ambiental. Entonces ya yo me anticipo a lo que puede ocurrir para tomar las estrategias pertinentes y prevenir, mitigar o controlar, pues digamos, los impactos o los problemas ambientales que puedan derivarse de mi empresa o de mi actividad, de mi proceso productivo. Y proactivos, pues entonces ya es cuando queremos ir un poco más allá, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de responsabilidad empresarial, empezamos a hablar de analizar nuestro proceso o nuestro producto o servicio desde un análisis de ciclo de vida, de entender, hablar de economía ambiental o contabilidad medioambiental, hablar de ecoeficiencia, de aprender a hacer un uso eficiente de los recursos, hacer más con menos, y el diseño, digamos, para la sostenibilidad, pues son unos elementos que se pueden dar como ejemplo de un comportamiento proactivo de las empresas. Ya entonces con esto, apreciados estudiosos, ahora sí damos cierre al contenido temático de este módulo. Quisiera en este momento compartir con ustedes la pantalla de nuestra aula para que
nos dirijamos a las actividades evaluables que tenemos programadas en nuestra aula. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos no, bueno, voy a verlo, a mostrarlo desde aquí. Entonces, en módulos, en el módulo 1, ustedes van a encontrar, recuerden entonces que aquí van a estar publicados los encuentros sincrónicos, adicional al que aparece aquí en conferencias. En esta sección después de guía didáctica van a encontrar los videos de los encuentros que tenemos, la evaluación diagnóstica, y aquí en el módulo tienen el material de estudio. La primera actividad, entonces, apreciados estudiosos, es la evaluación del módulo 1. Este módulo 1, pues son 10 preguntas, ¿sí? Ustedes van a tener una hora para presentarlo y es importante aclarar que solo se tiene un intento para esta prueba. Entonces, para que ustedes tengan presente que esta está disponible desde el 31 de agosto, desde el pasado lunes, hasta el 14 de septiembre a las 8 de la mañana como límite para que presenten esta actividad. Seguido de esto, el mismo 14 va a estar habilitado o disponible esta actividad que se llama gerencia de la sostenibilidad, porque ya vamos a empezar a involucrarlos con esos aspectos de la relación entre la gerencia y los aspectos ambientales. El propósito, digamos, o las competencias a desarrollar es comprender la relación de la ecología industrial con las ciencias de la administración y aplicar fundamentos conceptuales y prácticos a través de la construcción de un modelo causa-efecto de una problemática ambiental en su contexto empresarial con el fin de determinar posibles alternativas de manejo en el marco de la legislación ambiental colombiana. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Primero, pues es importante que ustedes hayan apropiado los temas del módulo 1. Vamos a posterior a esto, vamos a hacer una lectura, ¿sí? Entonces ustedes van a consultar el capítulo 10 de el libro que se llama, del texto de Rodríguez y Vélez, 2018, que se llama, el capítulo 10 se llama La ecología industrial como paradigma de la gerencia de la sostenibilidad de Rodríguez y Vélez. Entonces, quisiera mostrarles a ustedes cómo vamos a acceder a este recurso. Si ustedes lo recuerdan, entonces ustedes pueden, bueno, voy a dirigirme a módulos y vamos a ver que en el material complementario del módulo 1 tenemos dentro de las fuentes de información el libro de Rodríguez y Vélez 2018, Gobernanza y Gerencia del Desarrollo Sostenible, primera edición, que está disponible en ebook index, pero no, este está en el libro. Bueno, me disculpan, pero acá de todas formas voy a presentarles a ustedes. Aquí está, perdón, aquí es en el libro New, pero entonces voy a presentarles a ustedes cómo entrar a este. Entonces, miren que el libro como tal se llama Gobernanza y Gerencia del Desarrollo Sostenible. Si nosotros retornamos a la actividad, en el material, aquí en la parte inferior está la bibliografía, perdón, aquí yo me equivoqué, es el de Van Hoof y Park, que el libro se llama Gobernanza y Gerencia del Desarrollo Sostenible. Base de datos, el libro New. Entonces voy a corregir en el material de estudio esto para que quede claro. Ahora bien, voy a compartir en este momento la página de la biblioteca. Disculpen un segundo. Bueno. Entonces ustedes ya en este momento ya están viendo. Entonces ustedes desde su aula van a ingresar a la biblioteca virtual, ¿no? Creo que aquí ya se está proyectando, sí. Listo, entonces ingresamos a la biblioteca virtual desde el aula. Vamos a dirigirnos a bases de datos. En bases de datos, entonces vamos a ingresar a eLibro New. Cuando ingresamos a eLibro New, entonces esta es la nueva plataforma que tenemos. Aquí vamos entonces a buscar el título del libro, que es Gobernanza y Gerencia del Desarrollo Sostenible. Esperemos un momento mientras carga.
el recurso. Listo. Entonces ya aquí vemos que está el libro. Vélez y Rodríguez. Vélez, miren que el autor Vélez y Rodríguez es porque son los editores del libro, ¿sí? Pero entonces lo que vamos a leer es el capítulo que son otros autores, por eso aparece diferente. Entonces, leer en línea. Y aquí ya nos vamos entonces a dirigir al capítulo 10. Perdón, aquí voy a verificar cuál es la página. Página 273, que eso ahí también se puede identificar 273. Ah, perdón, aquí aparece 249, entonces tenemos que ir más allá. 280. Listo, entonces 257. Nos dirigimos entonces a la página 273. Listo. Tenemos entonces acá el capítulo, no se ve, ya están cargando en este momento. Listo, entonces aquí ya ustedes están viendo el capítulo 10 del libro que dice la ecología industrial como paradigma de la gerencia de la sostenibilidad. Entonces los invito a que hagan esta lectura, apreciados estudiosos, para que puedan entonces ustedes dar respuesta. Miren que aquí tienen las relaciones entre la ecología industrial y la administración. Entonces, consultando esto, voy a retornar ahora al aula. Listo. Entonces, ya retornando a nuestra aula. Entonces, una vez hayan leído esto, van ustedes a analizar o a dar respuesta de forma argumentativa a estas preguntas. Ustedes me van a decir qué es la ecología industrial y cómo se relaciona la ecología industrial con la administración. No es que ustedes vayan a realizar un ensayo, apreciados estudiosos, pero sí es importante que ustedes entiendan ¿cuál es el concepto de ecología industrial? Porque la ecología industrial es entendido como una ciencia de la sostenibilidad. Entonces, desde los procesos industriales, desde la empresa, pues cómo se relacionan estos términos. Y pues ya desde la disciplina que ustedes están en la que se están formando, pues lo que quiero es animarlos a que ustedes encuentren esa relación que puede haber entre la ecología industrial y la administración. Pueden plantearlo de forma muy sintética a partir del análisis de esta lectura que les indico aquí. Posteriormente, entonces van a seleccionar una actividad económica o pues del sector industrial en el cual ustedes tengan pleno conocimiento y desarrollen estos puntos. Es decir, ustedes pueden elegir la empresa donde están trabajando, ¿sí? Van a escoger un proceso productivo y entonces primero van a describir brevemente la actividad económica seleccionada. Van a seleccionar el listado de materia prima que utiliza ese proceso productivo específicamente. Van a identificar la clasificación de su fuente de origen y la capacidad de renovación. Es decir, si yo sé que mi proceso productivo es la elaboración, no sé, yo trabajo en una empresa que elabora pulpa de fruta para consumo pues para consumo, entonces las fuentes, digamos como las materias primas, vienen siendo las frutas como tal, pero también los recursos. Entonces tenemos el agua, tenemos otros insumos, pero entonces todos estos entonces son recursos que son recursos renovables, son recursos no renovables. Bueno, según la capacidad de renovación, ustedes van a identificar cuál es la fuente de origen de estos, digamos, a clasificar esas materias primas según precisamente entonces la fuente de origen y capacidad de renovación. Si es un proceso que, no sé, es fábricas, no sé, construyen carreteras, entonces pues que se hace provecho de material que es no renovable, como el material agregado, etcétera, etcétera. Van a realizar
posteriormente un análisis causa-efecto sobre una problemática ambiental que ustedes identifican. Entonces, por ejemplo, el problema ambiental es la contaminación del agua, ¿sí? Porque, pues, por las mismas actividades que se desarrollan, por los insumos que se emplean, por digamos, los consumos de agua que se identifican. Entonces, ustedes hacen ese análisis causa-efecto y una vez identifican ustedes las causas más importantes, van a categorizar y seleccionar sobre cuáles la empresa podría actuar, ¿sí? Entonces, esas causas que están ahí, pues, sobre cuáles yo puedo actuar, cuáles están bajo mi control, ¿sí? Digamos que es importante tener en cuenta que yo puedo identificar pues ciertas actividades que, digamos, como unos criterios de selección para los proveedores que me suministren esa materia prima, pero puede que no todos los elementos estén bajo su control. Entonces, digamos, desde la misma empresa, ¿cómo se puede trabajar o abordar esa problemática? Teniendo en cuenta la información anterior, entonces, si en el marco de los tres pilares del desarrollo sostenible van a proponer 6 medidas de manejo ambiental, es decir, 2 medidas en materia ambiental, 2 medidas sociales y 2 medidas económicas. 2 medidas en materia ambiental, ¿a qué hace referencia? Entonces, yo puedo decir, si yo estoy hablando de contaminación por residuos, entonces en materia ambiental yo puedo mirar de pronto que el producto como tal que se elabora, pues se sustituye al empaque, digamos que se sustituya por empaques biodegradables o que se implemente un programa de residuos para hacer una correcta separación en la fuente y que se puedan aprovechar los residuos como tal. En medidas de tipo social, por ejemplo, los aspectos como capacitaciones, la formación de las personas, digamos, ese tipo de elementos que sean importantes y que van a repercutir para dar solución a esa problemática. Y 2 medidas económicas, pues ya son, digamos, como adquisición de equipos o que se van a destinar equipos, no sé, para una nueva tecnología, para la construcción de la planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que deben buscar frente a precisamente esas causas de ese problema ambiental que ustedes identificaron? Pues entonces esas medidas que se van a desarrollar desde el alcance, lo que está al alcance de la toma de decisiones de la empresa, que permita minimizar, mitigar, reducir o compensar, o sea, cualquiera de estas, esa problemática que hayan identificado. Y finalmente, tenemos una pregunta de cierre y es que a partir del ejercicio desarrollado, ¿cuál considera usted que deba ser esa postura de la gerencia ambiental dentro de las organizaciones empresariales? Entonces ya es una respuesta de el criterio como tal de ustedes. Una vez ustedes han analizado estos elementos de la relación de la ecología industrial con la administración, que hayan hecho este ejercicio de ese proceso productivo específico para entender entonces cuál es esa postura. Bueno, ya entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Cada uno de ustedes entonces va a hacer un documento en Word, ¿sí? Y pues ese documento va a cumplir con normas APA, que ya en la guía didáctica ya saben ustedes dónde consultarlo, ¿sí? Tengan en cuenta que las normas APA aplica tanto para las referencias del documento, o sea, las fuentes de información que ustedes consultan para elaborar este trabajo, así como para citar en el texto. Tenemos estos recursos, ¿sí? Que están aquí disponibles para su consulta y pues tenemos la rúbrica que nos va a indicar cuáles son los criterios bajo los cuales se va a hacer la retroalimentación. Es decir, yo debo tomar esto como una lista de chequeos. Si yo quiero tener un desempeño alto en esta actividad, pues yo debo verificar que mi trabajo, una vez lo termine, cumple con estos requisitos que se especifican acá. ¿Listo? Acá tenemos la ponderación, el peso de cada uno de los criterios para la nota que se asigna y esta actividad va a estar disponible desde el 7 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Entonces van a tener 2 semanas para que lo puedan desarrollar y ya con esto, entonces, apreciados estudiosos, damos cierre a la actividad que hemos desarrollado el día de hoy.
Les agradezco entonces a todos el tiempo dedicado para consultar este encuentro sincrónico. Les doy mi correo electrónico. Mi correo electrónico es Ivone, así como ven mi nombre publicado, como se escribe, VOIVONE, Angulo, @umb.edu.co. Les agradezco entonces que cualquier inquietud que tengan me la hagan saber a través del correo, del buzón de Canvas, del chat del aula, y que de esta forma entonces yo pueda atender de forma oportuna sus inquietudes para el desarrollo de las actividades que se tienen programadas dentro de este módulo. Les deseo a todos una feliz tarde, les envío un abrazo y espero que ustedes disfruten entonces de esta semana, que la disfruten junto con sus familias, en sus actividades laborales y sobre todo que gocen de mucha salud ustedes y su familia. Que estén muy bien.